Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que sigue la burla de los socialistas a la gente que los ha apoyado, sobre todo los socialistas españoles en esta ocasión. Como ustedes saben, la monachita nuevamente vuelve a meterse en problemas ante la justicia española, ya que se han revelado datos importantes sobre la llegada de Delcy a España en el 2020 y precisamente el contenido de las maletas. Todo esto ha generado un revuelo y de eso vamos a tratar el día de hoy. Al finalizar tengo también otra noticia adicional que no quiero que te pierdas. Pero antes de entrar en materia quiero hacerte una pregunta. ¿Creen ustedes que las maletas que llevó Delcy Rodríguez estaban llenas de oro o llevaban otra cosa? ¿Ah? ¿Qué piensan ustedes? Porque parece curioso que 4 días antes de que asuma la presidencia Pedro Sánchez se dé esta situación como la vamos a describir más adelante con lujos y detalles. ¿Creen ustedes que era oro solamente? ¿Que era oro y otras cosas? ¿O que era neoazúcar? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede inyectarle tanto dinero al régimen de Maduro? ¿Qué se esconde detrás de las maletas? Déjamelo en la caja de comentarios. Si quieres pausa un segundo el video y comenzamos con la noticia. Resulta que a manera de burla, Pedro Sánchez da una explicación y los socialistas del Pleno Europeo, del Pleno Español, lo aplauden como si estuviera teniendo la razón. Quiero que escuchen lo que dice Pedro Sánchez, lo que ahora cambia la versión, pero presten atención y ya volvemos. Vamos a ver, trataré de explicarlo otra vez. Creo que ha sido el propio ministro aquí presente y el Gobierno también en el Congreso de los Diputados quien ha dado explicación de estas cuestiones en sede parlamentaria, pero yo voy a tratar de explicárselo, a ver si de esta vez ya, señor Maroto, pues tienen ustedes a bien pasar pantalla y hablar de cuestiones que afectan y que importan a los españoles. La vicepresidenta de Venezuela se dirigía en vuelo privado hacia España. Sobre la vicepresidenta primera de Venezuela pesa una sanción europea que le prohíbe la entrada en territorio legal europeo. Había 2 maneras de evitar que esto no sucediera, o que esto sucediera. La primera era generando una crisis diplomática con un gobierno que, al margen, señoría, de las consideraciones que tengamos todos los grupos parlamentarios aquí presentes, pues ostenta la representación oficial de su país ante los organismos internacionales y ante 180 países del mundo. Y la segunda vía de cumplir los acuerdos europeos era hacerlo evitando una crisis diplomática. El señor Ábalos consideró, con muy buen juicio, a mi juicio, que era preferible la segunda vía. Es decir, entre forzar o evitar una crisis diplomática, pues el señor Ábalos eligió lo segundo, evitar una crisis diplomática. Señor Maroto, ¿dónde está el reproche? Bien, como lo escucharon, ahí estaba Pedro Sánchez diciendo que era por cuestiones de evitar un problema diplomático con Venezuela, que él decidió que Delcy, que ya tenía el viaje programado para España, se fuera y la fuera recibida. Era para evitar un problema diplomático. Y las focas, como siempre, las focas que siempre buscan los socialistas, aplauden como si él fuese el héroe. Recordemos que cuando recién se dio el caso, Pedro Sánchez dijo que eso era falso, que eso no había sido así, que él no había autorizado nada de Ábalos para que Ábalos recibiera a Delcy. Ahora dijo que sí, cambió la versión. Bueno, vamos a hablar sobre ese tema. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reconoció la visita de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, alias la Monachita, a España 4 días antes del vuelo que lo llevó a Caracas al aeropuerto de Barajas
y le dio el visto bueno al entonces ministro de Transporte, José Luis Ábalos, según devela la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil en su último informe remitido al juez instructor del caso Coldo. Ábalos envió a su asesor Coldo García una conversación que había tenido con el propio Pedro Sánchez por mensaje a las 23:07 horas del 16 de enero del 2020. La vicepresidenta de Venezuela viene en privado este lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación, que es su hermano. La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda, le dijo el ministro a Sánchez, quien respondió en un escueto bien a la información. El ministro de Transporte indicó a su asesor lo siguiente: ya ves que Sánchez no me ha dicho nada, pero al menos no pone pegas. La UCO precisa al juez en su informe que de esta manera se aprecia cómo a través de Ábalos obtuvo el beneplácito del presidente del gobierno para la visita de Delcy Rodríguez. Tras este intercambio de mensajes, el asesor del ministro inició los trámites ordinarios que se suponen para la visita de cualquier autoridad extranjera, pese a que la número 2 de Nicolás Maduro tenía prohibida su entrada en el espacio Schengen debido a las sanciones impuestas por la Unión Europea. Para ello, Coldo contactó el 19 de enero, un día antes de la llegada de Delcy, con Rafael Pérez Ruiz, el jefe del gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Los agentes hacen hincapié también al magistrado en que Víctor Aldama se habría valido de las más altas instancias de MICMA en referencia al departamento de Ábalos para organizar este viaje. En este sentido, hay mensajes entre ambos del 12 de enero y el 19 de enero. Ese día ambos discutieron qué motivación oficial se iba a anunciar sobre el viaje pese a la ilegalidad del mismo, ya que las sanciones europeas estaban en vigor. Delcy le señaló a Aldama dos posibilidades, dos opciones. 1. Vine a Fitur. 2. El gobierno quiere explorar mecanismos para alentar una negociación. Tras ello, el comisionista le contestó: déjeme que consulte y te digo. Para minutos más tarde confirmarle lo siguiente: sí, Fitur y un viaje privado médico. En el lapso del tiempo entre un mensaje y otro, Aldama se dirigió a Coldo, el cual lo confirmaba la primera de la opción, que era Fitur. El intercambio de correos siguió tras la polémica de su fallida visita a España el día 20. Se han localizado mensajes entre Delcy y Aldama, donde este último, tras la pregunta sobre cómo se encontraba Ábalos, dejaba instancia del malestar del gobierno del presidente por este asunto, advierte la UCO. Concretamente el 12 de febrero de este 2020, cuando aún no se había cumplido un mes del Delcy Gate, la número 2 de Maduro le envió un mensaje al comisionista: ¿cómo está el jefe?, refiriéndose a Ábalos. Él responde: bueno, hoy no es su mejor día, le respondió Aldama, la número 2 de Maduro. Ayer en la madrugada tuve unas palabras duras con él y hoy todo salió bien. Pero el miércoles que viene se vota en el Congreso su dimisión. No saldrá adelante. Por eso está tranquilo. Pero el día de hoy es complicado, le explicó a la vicepresidenta venezolana. Imagínense, vea que ya ellos tenían todo comprado, el Congreso y todo, para que no sancionaran a Ábalos. Asimismo, la investigación de la UCO sobre la trama del caso Coldo revela que la vicepresidenta de Venezuela no solo tenía previsto llegar al aeropuerto madrileño de Barajas en enero del 2020, sino que pensaba reunirse en un restaurante de la capital con algunos ministros, entre ellos el de Sanidad, según recoge la investigación de la Guardia Civil. La agenda de ese día, que Aldama trasladó a las autoridades venezolanas actuando como intermediario en el polémico viaje de la número 2 de Nicolás Maduro, no menciona explícitamente el nombre de Salvador Illa, pero sí habla de una cena que se tenía que celebrar el 20 de enero de 2020 entre Delcy y el ministro de Sanidad en un restaurante cerrado de la capital española.
El cronograma de Aldama, que fue recogido de la unidad de la Guardia Civil al que tuvo acceso el portal Diokitip, menciona literalmente: cena en restaurante cerrado para nosotros con todos los ministros, y viene también el ministro de Sanidad. Para el día 20 de enero del 2020 cabe señalar que la simple entrada en territorio español de Delcy Rodríguez representaba una violación de la normativa europea al estar sancionada por la Unión Europea. La cena a la que tenía que acudir Rodríguez se debía celebrar poco después de su aterrizaje a Barajas. Concretamente al día siguiente, que fijaba para las 21:30 del lunes 20 de enero del 2020 dicho encuentro. Es más, esa cita estaba prevista para después de otro encuentro confidencial en el despacho del jefe, o sea, de Pedro Sánchez, o de Ábalos, que se tenía que celebrar a las 20 horas de ese mismo día. El informe de la UCO relaciona la figura del jefe mencionada por Aldama con Ábalos, quien acudió al aeropuerto de Barajas para recibir en primera persona a Delcy Rodríguez. Tras la primera publicación periodística, el entonces ministro intentó negar esa reunión con la mandataria venezolana, pero la UCO ya había acabado y había confirmado su investigación. El propio Aldama llegó a enviar un mensaje a Delcy en nombre del jefe. El más llamativo, que recoge el informe, data del 27 de octubre del 2020, 9 meses después del escándalo político por el viaje de la vicepresidenta a Barajas. Buenas tardes, Delcy, mensaje del jefe. La reunión de Leopoldo López con el presidente ha sido en Ferraz como secretario general del PSOE, no en Moncloa como presidente. Esto es importante que lo sepáis y entendáis. Besos, le dice el mensaje. El comisionista se refiere al opositor venezolano que había salido de Venezuela unos días antes, tras pasar más de un año refugiado en la embajada española en Caracas antes del Delcy Gate. Fue Ábalos quien invitó el 10 de diciembre del 2019 a la dirigente chavista a España del secretario de organización del PSOE. Presten atención, nótese que ellos caen en sus mentiras, pero les consiguieron una carta, que ahí se la estoy publicando, que dice lo siguiente: día 10 de diciembre, atentamente, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta bolivariana de Venezuela. Espero que al recibir esta carta se encuentre usted muy bien. Me será muy grato poder conversar las posibilidades de que nuestros dos países tendrá una vez embestido el presidente Sánchez. Será un placer invitarla a nuestro país como secretario de la organización del Partido Socialista Obrero Español. En esa reunión me gustaría hablar de las posibilidades que tiene ahora mismo Venezuela para salir de las sanciones del intercambio de productos españoles, así como colaborar en ser partícipes de realizar unas elecciones democráticas en Venezuela. También poder continuar con las buenas relaciones que España siempre ha tenido con ustedes. Además, estudiar las necesidades de Venezuela de todo tipo, como medicinas, alimentación, aparatos médicos y cualquier otra cosa que España pueda otorgar o ayudar. Finalizando con ayudar a las empresas españolas que puedan estar en este momento en el país, como las que podrían incorporarse en el futuro. Sin más, espero poder confirmar antes del día 18 su llegada, ya que eso significará que tendremos gobierno y podremos empezar a trabajar. Firma atentamente José Luis Ábalos Meco, secretario de la organización del PSOE. En otras palabras, se les cayó la mentira. ¿Cómo lo vieron? Se les cayó la mentira. Como si fuera poco, en Instagram publicaron este video donde hay una confesión de un personaje que estuvo involucrado en ese escándalo político. Presten atención. Lo que me dijeron es que lo que iba era oro. No lo sé, no sé si es verdad. Desde luego lo que sí que sé, y eso sí que lo tengo además con una escritura notarial de uno de los testigos que estuvo, se presentó allí Koldo García Izaguirre, que era la persona de referencia y de máxima confianza de José Luis Ábalos. Intentaron inicialmente que el encuentro con Delcy Rodríguez fuera en el avión para no tener que pisar territorio español. Ella se empeña en que tiene que ser en territorio español y efectivamente la trasladan a una especie de mini apartamento que yo he estado físicamente en él. De hecho me colé para certificar que eso era España. De hecho, lo anuncio ya, soy la única persona sancionada por el caso del Seagate, de lo cual estoy orgullosísimo porque hice mi trabajo.
Y mi trabajo consistió en demostrar que efectivamente ella había pasado a territorio español. ¿Por qué? Porque conseguí llegar allí con mi coche, aparcar delante de la terminal ejecutiva a la misma hora, por la noche, entrar, pasearme por el sitio, ir hasta el apartamento donde alojaron a Delcy Rodríguez y estar un rato sentado en los sofás. Y en ese momento no solamente exigió eso, sino que exigió que las famosas maletas, en unos carritos de estos, los típicos de aeropuerto, tenían que pasar y que tenían que pasar sin ningún tipo de control. Lo normal, en cualquier caso, es abrimos las maletas y miramos a ver qué es lo que trae usted, si trae divisas, si trae otra cosa, porque es que si no se llama blanqueo. Bueno, pues nada, se dio orden y además la persona que vigiló para que eso se realizara de forma ilegal es esta persona, Koldo García Izaguirre. Y efectivamente cruzaron las maletas y se introdujeron. Había una furgoneta esperando afuera, en el mismo sitio donde yo aparqué mi coche. Se llevaron los carritos hasta la zona de la furgoneta y en la furgoneta se metieron las maletas y hasta luego. El viaje hizo una escala que no estaba prevista en Madrid. La escala final era Turquía. Lo que yo pregunté de por qué el destino de Turquía, lo que me dijeron es que en Turquía se estaba fundiendo oro traído de Venezuela, porque de esa manera borraban cualquier identificación en los lingotes. Lo que me confirmaron también, además me lo confirmó directamente el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, exiliado en estos momentos, obviamente ha tenido que escapar para salvar su vida, después, por cierto, de que encañonaran en su casa a sus hijos con unos Kalashnikov, es que efectivamente está siendo saqueado el propio Banco Central, las reservas centrales de Venezuela, y que se están llevando directamente incluso el oro de los lingotes oficiales. El secreto de Delcy, ya no me ha contado. Bien, lo escucharon. Usted recuerda que Maduro dijo que María Corina Machado se iba a ir con sus maletas Gucci del país. Bueno, la que se fue del país con maletas que no eran Gucci, pero que se robó millones de dólares en oro, era nada más y nada menos que Delcy Rodríguez. Y se las llevó al gobierno español. Siguen las versiones saliendo, siguen las informaciones saliendo, esta investigación no para, y de un momento a otro el Parlamento Europeo podría decidir abrir la averiguación, lo que va a poner en serios aprietos a Delcy Rodríguez y en parte también a Nicolás Maduro. Sí, porque las consecuencias de uno las pagan los otros. Bien, dime qué opinas al respecto sobre esto y nos vamos con la última noticia que es bastante positiva. Y es que los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como se los advertí el día de ayer, hoy aprobaron prorrogar durante 2 años más el trabajo de la Misión Internacional Independiente para Venezuela, que en sus informes ha acusado al régimen de Nicolás Maduro de graves abusos, incluidos posibles crímenes de lesa humanidad. La resolución que incluía esta prórroga fue aprobada por 23 votos a favor, 6 votos en contra. Los 6 votos en contra fueron de Argelia, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam. Y 18 abstenciones en la última jornada de la 57ª sesión del Consejo. El Consejo mantiene el mandato de la misión para que continúe investigando las graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo aquellos que implican violencia sexual y de género cometidos desde el 2014, con miras a combatir la impunidad y asegurar plena responsabilidad de los perpetradores y justicia para las víctimas. La resolución dice lo siguiente. Número 1. Condena enérgicamente todas las violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, algunos de los cuales, según la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, puede constituir crímenes de lesa humanidad. Número 2. Insta a la República Bolivariana de Venezuela a implementar completa e inmediatamente las recomendaciones contenidas en los informes recientes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión Internacional Independiente y Determinación de Hechos, a investigar todas las violaciones y abusos de los derechos humanos y responsabilizar a los culpables. Tercero, también insta a la República Bolivariana de Venezuela a respetar, proteger y cumplir el derecho de los ciudadanos a participar en la conducción de los asuntos públicos y derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación,
y urge a la República Bolivariana de Venezuela a cesar su actual represión dirigida y persecución en todo el país por motivos políticos, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, incluyendo de niños y adolescentes, tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por parte de las fuerzas de seguridad e inteligencia, intervención en la autonomía y composición de los partidos políticos, descalificación de candidatos de la oposición de los procesos electorales y otras restricciones al espacio cívico y democrático. Cuarto, exhorta a la República Bolivariana de Venezuela a cesar inmediatamente todos los actos de intimidación, ataques, acoso, vigilancia, represalia y difamación pública de los líderes de la oposición, manifestantes pacíficos, periodistas y otros trabajadores de medios, abogados, defensores de derechos humanos, personas que sirvieron en el proceso electoral, incluyendo como observadores electorales, pueblos indígenas y otros sectores de la sociedad civil. En este sentido, también exhorta a la República Bolivariana de Venezuela a poner fin a los cierres indebidos de los medios de comunicación y a las violaciones de derechos humanos en línea, incluyendo el bloqueo y cierre de sitios web y plataformas digitales. Quinto, se hace un llamado a todas las partes interesadas y actores políticos sociales a abstenerse de recurrir a los actos de violencia y represión que puedan poner en peligro la solución pacífica de la crisis venezolana. Sexto, insta a la República Bolivariana de Venezuela a liberar inmediatamente e incondicionalmente a todas las personas detenidas arbitrariamente, incluyendo a presos políticos, priorizando a aquellos en situación vulnerable, a quienes permanecen en detención preventiva más allá de los límites establecidos en la ley nacional, mientras se aseguran las garantías de no repetición, y también insta a la República Bolivariana de Venezuela a mejorar las condiciones de detención y respetar las garantías del debido proceso y juicio justo para todos los detenidos, incluyendo la comunicación con el abogado de su elección. Séptimo, también insta a la República Bolivariana de Venezuela a adoptar medidas apropiadas para abordar las violaciones y abusos de derechos humanos reportados como actos de violencia y acoso, incluyendo la violencia sexual y de género contra mujeres y niñas en detención. Octavo, exhorta a la República Bolivariana de Venezuela a garantizar que la legislación penal, particularmente la legislación antiterrorista y su aplicación, cumpla plenamente con el derecho internacional de los derechos humanos. Noveno, denuncia la adopción de la legislación que restringe el derecho de los ciudadanos a participar en la conducción de los asuntos públicos y derechos de libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, y exhorta a la República Bolivariana de Venezuela a abstenerse de adoptar legislación que restrinja aún más estos derechos humanos. Bueno, la carta continúa, la resolución tiene total 23 puntos, todos enfocados al tema de la liberación de los presos políticos, de la oportunidad de poder expresarse, la oportunidad de poder salir a protestar sin que haya retaliación por parte del régimen. Esto, señores y señores, para nosotros pues es un punto bastante agradable y favorable en el sentido de que podremos seguir recibiendo informes de la Comisión de Derechos Humanos para que esta misión internacional independiente de la ONU siga acumulando más y más expedientes y más informes que puedan ser llevados a la Corte Penal Internacional y por ende conseguir más temprano que tarde una orden de arresto para Nicolás Maduro y su combo por parte de la Corte Penal Internacional. No pierdo la fe, no pierdo la esperanza de que eso vaya a ocurrir. Dime qué opinas al respecto, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Te recuerdo que si no quieres perderte ninguna de mis noticias, sígueme en mi canal de WhatsApp, enlace en la descripción o en la pestaña novedades como Filósofo777. Sígueme en Telegram también como Filósofo777 y en Instagram como Filósofo777USA.
Un abrazo rompecostillas, los quiero mucho, bendiciones. Hasta la próxima.